Estamos grabando, María Antonieta, te paso la palabra. Ya, pues. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto tenerlos aquí en esta conversación que vamos a tener con nuestro capellán de la sede de La Serena, el padre Carlos Bolelli Serra, en la temática del valor santificador del trabajo. Antes de iniciar, les pido por favor o les indico que después que el padre termine su presentación, vamos a dar un tiempo para hacer preguntas, dudas o para también plantear sus reflexiones o si quieren también alguna experiencia que ustedes hayan tenido con el tema. ¿Ya? Para los que deseen, digamos, pueden apagar las cámaras, encenderlas cuando quieran hablar y es un conversatorio, digamos, ¿ya? En la familia de Santo Tomás, ¿ya? Entonces, antes de comenzar la exposición del padre, dejo entonces a nuestra directora nacional de Formación e Identidad, Esther Gómez de Pedro, para que nos dé un saludo y el inicio, digamos, de esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias María Antonieta por el pase. Bueno, muchas gracias al padre Carlos por su disponibilidad. Bueno, siento que es un lujo poder encontrarnos, seamos los que seamos, porque las cosas de Dios son así, se multiplican y los frutos uno los ve cuando quiere, como quiere, pero lo importante es sembrar. Y es un lujo, como decía, poder encontrarnos en esta instancia que ya venimos consolidándola desde que inició la pandemia como una manera de reforzar lo que es, lo que es nuestra inspiración católica, cristiana, católica fuertemente, ¿no? Por algo nos llamamos Santo Tomás, para estudiantes, colaboradores dentro del programa de bienestar y salud mental. Dicen los psicólogos que, ahora, yo no soy psicóloga, soy filósofa y soy creyente, ¿no? Pero dicen que cuando uno tiene, a ver cómo lo llaman, cosmologías o respuestas que dan un sentido a todo lo que haces, tienes un colchón que te refuerza y te apoya increíblemente ante cualquier dificultad. Y esto humanamente es así. Lo que ellos quizás no sepan es que ese colchón es el mejor colchón del mundo y es un colchón que se fundamenta en la verdad y en una persona que da la vida por nosotros, ¿no? Entonces, poder profundizar ahí en eso que nos da a nosotros esa solidez, que nos da soporte cuando tenemos debilidades especiales, porque ¿quién no se cansa humanamente? ¿Quién no llega quizás hasta los límites? ¿Quién a veces ha sufrido decepciones profundas de personas, de situaciones? Pero saber que hay alguien que nunca nos va a fallar, nos da un paraguas y un soporte que los hombres no lo pueden dar, ¿no? Y esto es así, o sea, es incomparable. Y dentro de ese soporte, algo muy importante en lo que gastamos mucho tiempo, no lo voy a decir así, no, gastamos, no me gusta la palabra, en el que empleamos mucho tiempo, es nuestro trabajo cotidiano y puede ser cualquier trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fe acerca de ese trabajo? Porque uno también puede hacerlo de muchas maneras. Y según cómo lo hagamos, así nos va a repercutir de una forma o de otra. Entonces, también en el trabajo, nosotros podemos encontrar esa respuesta o esa cercanía o esa presencia de Dios que le da al trabajo un sentido especial. Y por eso nos pareció que en la colita ya del mes de mayo, que empieza con el 1 de mayo, ¿verdad? San José Obrero, aunque estemos en la colita, no importa, no importa, porque el trabajo es de todos los días, sea el que sea, reitero, sea el que sea, nos pareció muy importante poder recordar, o que se nos recordara con la ayuda de uno de nuestros capellanes, en este caso el padre Carlos de La Serena, el valor del trabajo a la luz del plan de Dios. Así que yo creo que agradecida por este espacio. Yo estoy dispuesta también a alimentarme junto con todos los que estamos aquí y luego pues lo daremos a conocer porque esto luego va a quedar grabado y lo subiremos y pondremos a disposición de más personas. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Marintorita, también por tu disposición para apoyarnos en este espacio que realmente es una conversa, ¿no? con el capellán. Muchas gracias. No, gracias, Esther, digamos, por tus palabras igual tan bonitas y tan alentadoras, digamos, para el trabajo que nosotros hacemos también cada día, ¿cierto? Padre, le cedo entonces la palabra para que podamos iniciar esta conversación.
Muchas gracias. La verdad es que, miren, yo tengo un poco de raíces italianas, otro poco de raíces españolas y también algunas raíces chilenas originarias. Y fíjense, por aquí dicen que nuestros ancestros originarios eran medio flojos, pero cuando uno lee cosas de los españoles, especialmente los del sur, mis ancestros eran de Mallorca, así que para qué digo. Y en Italia, cuando hablan de los del sur también, aunque mis ancestros eran del norte, pero bueno, también dicen que son flojos. Eh, la verdad es que San Pablo, en la primera de Tesalonicenses, dice, hay algunos entre ustedes que se andan quejando mucho. El que no trabaja, que no coma. Uy, ¿qué pasa aquí? Parece que también había algunos cristianos que no eran muy trabajadores. Cuando prendemos la radio, la televisión o escuchamos a los amigos, nos dicen, es viernes, el cuerpo lo anuncia o lo sabe, como si el resto de la semana el cuerpo estuviera en modo automático para entrar en modo festivo el viernes por la tarde. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Somos libres? ¿Hay libertad realmente? Bueno, hay un punto importante en tener en consideración. Estamos hablando de personas normales en épocas normales, no en épocas de guerra o en épocas límite, como nos pasó, por ejemplo, en la pandemia o cosas así, que obviamente, estando en estados de emergencia, las situaciones entran de una forma distinta. Pero, por ejemplo, también nos han dicho, tú como estudiante, tu trabajo es estudiar y esforzarme mucho. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Y para ganar poco dinero? Entonces, ¿dónde está la satisfacción del estudiante o del trabajador? Hay algunos que hablan de las ovejas negras de algunas familias, especialmente las familias más ricas que tienen cómo sostener a esas ovejas negras, y ellos se dedican a la dolce vita, dicen algunos. Eh, para los griegos el ocio no es hacer nada. Yo tenía un profesor que decía, acuérdense las vacaciones, que vacaciones viene del latín vacare, que es cambiar de actividad, no estar como la vaca echado rumiando. Y la verdad es que no se puede trabajar para vivir, eso, ni vivir para trabajar. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nos vamos desarrollando? ¿Qué es propiamente, existencialmente el trabajo entonces? Y claro, es cierto, hay un instinto de superación que tenemos todos, pero cuando, cuando nos mueve realmente interiormente a nosotros mismos, ¿cómo lo vemos? Yo siempre he sido cura de campo por muchos años, entonces me ha tocado cuidar, además de al rebaño de fieles, me ha tocado cuidar animales, plantas, y he podido aprender muchísimo de eso. Cuando uno vive en la ciudad está acostumbrado a comprar y ahora con delivery más todavía, sin ningún esfuerzo. Y se reclama uno porque una fruta o una verdura viene con alguna cosa que es irregular. Pero en la vida real, la vida de plantar, germinar, desarrollar, regar y todos los pasos para poder lograr el fruto implica una dedicación que va más allá de verdaderamente querer comer nomás. No es solo comer. Eh, ¿Qué es el trabajo? Evidentemente no es solo un modo de procurarse dinero. Yo tuve un profesor de economía que decía, yo hago clases de economía porque esto me da un sustento estable. Si se trata de tener mucho dinero, yo robaría, pero como es inseguro hacerlo, no lo hago. Eh, bueno, no es un modo de procurarse dinero. Hay un modo de satisfacción, de creatividad, de relaciones que nos mueve entonces. Pero, ¿cómo puedo comprender yo este rol vital del trabajo?
más allá de los mecanismos, ¿no es cierto?, que nos llevan a entender individualmente la vida, porque es tan fácil individualmente. Hoy comentaba yo en un grupo de vecinos que me trataron de estafar por esas estafas, con mensajes, que me llegaba una carta, un paquete de correo y que tenía que pagar un importe. Y un vecino dijo, pero es que a mí, si no me ha llegado, si no he comprado algo o no me va a llegar algo, no hago el asunto. Pensó en él mismo, pero no pensó en los demás. ¿Dónde está? La vida humana evidentemente tiene un objetivo, un objeto, una razón de ser. Y como decía recién María Esther, evidentemente para quienes somos creyentes, las dimensiones de la vida humana son muchísimo superiores respecto de aquellas que son solamente eh, comer, vivir, relacionarse. Pero podemos afirmar con claridad, vivir es también trabajar. Vivir es lograr que nuestra esencia se vaya plasmando con una finalidad propiamente humana. ¿Y dónde podemos encontrar un modelo? En Jesucristo, el trabajador Jesucristo. Jesucristo tiene explícitamente en la Sagrada Escritura 3 etapas. Una primera etapa de niño en el hogar de Nazaret, una etapa oculta de trabajador, según la tradición, siguiendo la tradición de su padre adoptivo, de ser tecnos, o sea, artesano, carpintero, cantador de piedras, no sé, en fin, trabajador, constructor, y después en una etapa en la vida pública. Y vemos cómo Jesús entonces nos va mostrando que la vida y el trabajo son una expresión concreta de la realidad que, si es asumida por él, para nosotros con mayor razón es la fuerza de nuestra vida. Podríamos dar varios textos bíblicos y cualquiera de ustedes los puede buscar con facilidad, porque en alguna etapa de la Sagrada Escritura se muestra aparentemente una contradicción entre el trabajo y la realidad de la vida plena en Dios, pero no es así. Jesús nos muestra con concreción de realidades que trabajar es dignificar y es proyectar este servicio. Entonces, podríamos decir con total certeza, Jesucristo nos muestra condiciones concretas en la vida al interior de la familia, de la vida de un trabajo llamado secular o común y corriente, o de la vida propia del misionero, del profeta, del salvador, del redentor. Y todavía podemos dar un paso más porque estas dimensiones nos muestran también una dimensión propia de cada uno de los bautizados en la misión de la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene una vocación para una misión que va más allá simplemente de una cosa de sustento, sino de servicio, de estar dispuesto para el bien aquí en la patria terrenal, con proyección a la patria celestial. Y esa esperanza, esa certeza es la que hace que nuestra vida sea, voy a ocupar una palabra del latín, no en el español de los españoles, que nuestra vida sea hostia, sea ofrenda, sea una entrega concreta y específica para poder entonces colaborar, unirnos al sacrificio de Cristo en la cruz, a la entrega de Él y la certeza de la redención por medio de Él. Nuestra vida entonces tiene una espiritualidad propia. Rectifico el texto que les había dicho antes, es 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, como decía San Pablo, que no coma. 2 Tesalonicenses 3, 10. Y veamos entonces qué hay en esta obra de Dios. Bueno, hay personas que son capaces de descubrir su propia vocación, su propia entrega al servicio de los demás. No es el propio interés, lo entiende muy bien el que es esposo o esposa
y tiene hijos y que se entrega en amor. Y también lo entendemos quienes de otro modo hemos consagrado nuestra vida también al servicio del Señor. El camino de la evangelización se convierte en una cuestión que San Alberto Hurtado, bueno, ¿para qué les digo? Dice textualmente, ¿qué horizontes se abren aquí a la vida cristiana? La misa como centro de todo el día y de toda la vida. Prepararme a ella con mi vida interior, mis sacrificios, que serán hostia de ofrecimiento, prolongarla durante el día, dejándome partir y dándome en unión con Cristo. Mi misa es mi vida y mi vida una misa prolongada. San Alberto Hurtado. Vean ustedes entonces cómo cada uno de nosotros tenemos un desafío maravilloso y una oportunidad espectacular para poder ponernos al servicio de los demás, para poder vivir nuestra vida en Cristo y servirlo a Él y colaborar en la obra redentora. Yo quisiera más bien ahora que entremos más en diálogo y no que sea un monólogo a letras, porque no veo ni rostro así que... Bien. Entonces, como les dije al inicio, podemos en estos momentos encender nuestros micrófonos, nuestras cámaras, si así lo desean, hacer preguntas o reflexiones o contar, digamos, alguna experiencia que ustedes hayan tenido en torno a este tema del valor santificador del trabajo. O escribir en el chat para aquellos que no tienen buena conexión también. Solo de indicarle al padre que en el chat hay saludos desde Iquique, desde Osorno, donde ya teníamos ahí a Alda de Santiago, y Iván Marcelo Cortés Ocaranza dice, buenas tardes padre, un gusto en verlo, soy Iván Cortés, sobrino de Claudio Álvarez del Baite Chino, San Antonio del Mar, de Barraza y Salala, Ovalle. Qué gusto más grande. Gente muy querida, sin duda. Mucho gusto, Iván. Felicitaciones. Sí. Esther tiene levantada la mano. Sí, a ver, padre. Breve pero al grano, ¿no? Entonces, en ese breve pero al grano, a mí me ha surgido algo, más bien como para que se puede profundizar en ello, porque usted aludió al Antiguo Testamento y ahí dije, clic, Antiguo Testamento, y me vino una idea de algo que yo estudié cuando yo estudié filosofía, me hicieron leer un libro. No me acuerdo del título, pero la idea pero es de un sociólogo muy importante. No me acuerdo del nombre, pero la idea que él defendía era, el mundo protestante, el mundo protestante ha interpretado siempre el éxito laboral, profesional, económico, sobre todo económico, como una bendición de Dios, es decir, como una muestra de que yo agrado a Dios. Algo así como una interpretación muy literal de la idea del Antiguo Testamento, tal como a mí me han explicado siempre, y en los diálogos con los judíos, Jesús también como trata de derribar eso, ¿no? Dios es padre de los buenos y de los malos, de los exitosos, de los no exitosos, o sea, como que no tiene nada que ver el éxito, pero esa idea viene a decir este sociólogo que vendría a ser, estaría en la base del capitalismo actual. Claro, es una tesis sociológica interesante, interesante. Entonces, claro, uno podría llegar a pensar, ¿qué tanto es así? Históricamente uno ve efectivamente hechos, pero ¿qué tanto es así que esto esté realmente basado en la Biblia? Y ahí quizás haya que distinguir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué novedad nos trae Cristo al respecto? ¿Y qué crítica o qué postura deberíamos tener ante esa mirada? Porque sin querer, a los católicos también se nos mete hasta lo profundo, como que si no tengo éxito, si no soy exitoso, manifestado de esta forma, de esta forma, de esta forma, es que soy un desastre y será que no me quiere Dios. Entonces, creo que eso, aunque es algo tangencial del tema de la conversa, sí tiene mucho, me parece, mucho mejunje, mucho meollo,
porque se nos mete esta idea del exitismo. Si no tengo un trabajo exitoso es que como que no sirvo para nada. Y definitivamente usted también dejó clarito, ¿no? Que el trabajo es todo lo que podemos hacer para, al servicio de, y también es el servicio propio, etcétera. Entonces, si puede usted profundizar en eso, quizás aclararnos un poquitito más desde la Biblia, también porque siento que a Sí. veces los católicos tenemos menos formación bíblica que Uf, nuestros hermanos evangélicos, y eso es real. Así que bueno, ahí también sí. nos ponemos un poquito más al día. Gracias. No, gracias, muchas gracias. Está bien, te felicito porque creo que es importante. Primero, una cuestión del orden práctico. Antes de Jesucristo no está claro del todo esto de la vida eterna. Hay una pedagogía divina en que se va mostrando, acuérdense, la primera promesa del padre de la fe, el padre Abraham, es tierra y descendencia. Descendencia como las estrellas del cielo. Y tierra, o sea, asentarse. Y paradójicamente, la primera tierra que adquiere Abraham es el terreno para la sepultura de su mujer, ni más ni menos. Bueno, eso como punto de referencia. Obviamente, de ahí al día de hoy hay una diferencia gigantesca, pero el judaísmo no tiene el concepto de la retribución en la vida eterna como la tenemos nosotros, por lo menos hasta la época de Jesús concretamente. Jesús nos muestra esto. Entonces, si leemos el libro de Buen Job, por ejemplo, que es un libro bien antiguo de la Biblia, vemos que la retribución es en animales, en mujeres y en riqueza. Y Job llega a perderlo todo, entonces lo que esperaba el demonio era que Job pudiera negar a Dios, y Job dice, yo podría haber sido un aborto, o sea, eh, preferiría no haber nacido, pero él no niega a Dios. ¿Ya? Ese es como punto de referencia. Evidentemente, Lutero hace un trabajo de interpretación bíblica que ayuda mucho después en Calvino al capitalismo, que la doctrina de la Iglesia nos enseña muy bien al respecto, pero en este concreto elemento respecto del trabajo, Lutero lo hace más bien yendo en contra de la vida monástica católica. ¿Ya? La intención original de él no es, o sea, entendamos, no, yo no estoy haciendo una defensa de Lutero, ni mucho menos, pero la pretensión de él ahí es ir en contra de la vida monástica, porque igual como hasta el día de hoy hay gente que dice, ¿qué hacen las monjas? ¿Qué hacen los monjes? Son unos inútiles. No conocen la vida monástica, sin duda, porque por lo menos los benedictinos, que son los más propagados en Europa durante larguísimos siglos, dicen hora et labora y tienen 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de oración. O sea, concretamente hay una producción y hay un trabajo concreto. Trabajan rezando, trabajan descansando. Atención, espiritualidad del trabajo y del reposo tienen que ir de la mano. No puede ser que yo de lunes a viernes trabaje y de sábado a domingo a la medianoche me reviente y no. Entonces, ¿qué ocurre en la Sagrada Escritura? Primero hay un concepto que también ha sido errado o manipulado a veces. Ya Dios manda al hombre a cuidar el huerto antes del pecado original. O sea, el trabajo del hombre está antes que el pecado. Después se habla de las fatigas del pecado, después las fatigas del trabajo por el pecado, después del pecado original. Y justamente, si ustedes se recuerdan, en la misa, el sacerdote cuando toma el pan, el vino, pide para que ese pan y ese vino, que son fruto del esfuerzo y del trabajo del hombre, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, este vínculo de la entrega del don de Dios, que se convierten en pan por la mano del ser humano, que se convierten en vino por la mano del ser humano. Entonces, Dios quiere la participación del ser humano y por lo tanto que su vida se integre en eso. Alguien puede pensar, y uno de los autores que me tocó repasar me dejaba justamente al respecto una cosa simpática. Decía, hay gente que puede estudiar, por ejemplo, en una facultad de arte por muchos años y después saca una especialidad en arte por muchos años y termina trabajando de guía de museo gratis, por ejemplo.
Entonces, eso es un fracaso. Hay otro que pesca salsa de tomate o ketchup y la tira en la muralla y la consideran una obra de arte y se hace millonario. ¿Dónde está realmente, desde la Sagrada Escritura y desde la vida experimentada, este don de Dios en aquello que es paso a paso, de día en día, que cada día tiene su afán, que cada día hay una preocupación y una dedicación? Y eso sí está en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La diferencia concreta aquí es que Jesús nos enseña que esta vida es trampolín, empuje para la vida eterna. Algunos incluso se pueden preguntar, bueno, ¿y vamos a tener que trabajar en la vida eterna? Bueno, es que en realidad eh, se supone que sería, comparando con el ocio de los griegos, ¿no es cierto? Sería una actividad productiva, ¿ya? Lo contrario del ocio es el negocio, la negación del ocio. Entonces es el fin de ganancia por la ganancia. Yo me recuerdo hace muchos años atrás cuando hubo una discusión respecto de algunas instituciones que eran de fines de lucro y otras sin fines de lucro, y mi obispo y otros sacerdotes estaban espantados de que habían instituciones con fines de lucro. Y le dije, disculpe, pero hay instituciones en todo el mundo que si no fueran con fines de lucro, nadie las tendría. Clínicas, investigaciones científicas, universidades famosas en el mundo que han hecho un aporte a la humanidad maravilloso, pero que le dejan la ganancia a quien corresponde que se le entregue la ganancia. Entonces, atención, el problema aquí es pensar de que la retribución de Dios viene en esta vida. Si yo llego a ser rico, o tengo una mujer espectacular si soy hombre, o un hombre espectacular si eres mujer, entonces, o tengo muchos hijos, entonces yo estoy retribuido por Dios. La verdad es que eso, obviamente, Jesús lo dejó claro, no corre. Ahí hay una diferencia profunda. Ahora, el concepto protestante es de mucho esfuerzo personal y hay un sentido bastante individual, ¿ya? Que hace que se pierda el sentido comunitario, que es con lo que estaban bromeando en contra del indígena chileno o el sureño italiano o español, ¿ya? Porque claro, evidentemente si nos gusta vivir bien, gozar la vida, o los mexicanos que tienen fiestas todos los días a cada rato, entonces yo conocí a un sacerdote brasileño que decía que su papá cuando salía a trabajar nadie sabía si volvía, porque a veces se encontraba con una fiesta y como tocaba el acordeón, se quedaba en la fiesta 2, 3 días y después volvía a la casa. Bueno, eso evidentemente es incomprensible para aquel que es trabajólico, pero tampoco es comprensible para aquel que sabe lo que es cuidar, regar, plantar y cosechar, ¿ya? O alimentar a sus propios hijos o a su familia. Entonces, el desarrollo, la diferencia, digámoslo así, conceptual del católico con el protestante en el ámbito de esto, entra en un concepto de la individualidad y que lo dicen abiertamente. Jesucristo es mi salvador personal, dicen ellos, que no es mentira, es verdad. Pero nosotros como católicos jamás decimos mi salvador personal, es nuestro salvador. Incluso nosotros como católicos muchas veces buscamos la forma de facilitar para que el otro logre algo en desmedro de uno mismo. Y ahí está el martirio cristiano, que es tan importante. Bueno, como lo vemos en Jesús, ¿cómo no lo vamos a ver en el resto? El sacrificio. No hay luz sin cruz, no hay resurrección sin muerte en la cruz. Y eso es indispensable para poder comprender el verdadero sentido cristiano, que es unidos a la cruz de Cristo, podremos participar de la fiesta celestial. Y aquí somos peregrinos y tenemos una razón de ser, una motivación que especifica nuestro ser cristiano, nuestro vivir como cristianos. Ahora, en la espiritualidad de la Iglesia Católica, esta terminología es bastante nueva porque hasta hace un tiempo atrás
por diversos motivos, se consideraba que la plenitud de la vida cristiana se daba más en la vida religiosa y contemplativa que en la vida activa o secular. Pero ya vemos cómo los documentos del Concilio Vaticano II y particularmente el Papa Juan Pablo II en Labor Exercens muestra este evangelio del trabajo, o sea, cómo hay un elemento en que la condición humana se convierte en un mensaje evangélico. Evangelion es buena noticia, de buen anuncio, de buena noticia para la salvación. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestra propia tarea, por ejemplo, en las instituciones Santo Tomás, alguien puede decir, yo soy hijo de profesora universitaria, y mi mamá me decía, oye, los auxiliares dicen que los alumnos y algunos profesores no ven a los auxiliares del aseo. Y después algunos que sí los han visto, cuando se convierten en profesionales, se olvidan de ellos y no los ven nunca, son invisibles. Vean ustedes cómo el buen trabajo de un auxiliar de aseo o de una persona que ejerce funciones administrativas o de seguridad puede hacer la diferencia en una institución o en una persona para la proyección de su vida a futuro. Yo tengo recuerdos muy particulares del portero de mi colegio y de momentos en que me quedé sentado en la portería conversando con él y él me compartía cosas de su vida, de su familia, por ejemplo. Cómo la fuerza del evangelio se transmite haciendo bien el trabajo, no a contrapelo o que los estén observando. No sé si he podido responder de alguna forma tu cuestionamiento. Sí, claro que sí. No solo me ha respondido, me ha dado bastante amplitud. Tendría más consultas, pero quizás hay más gente que quiere ¿Quién hablar. más quiere consultar? Pero por lo menos en el chat no han escrito nada y no han levantado la mano tampoco. Pero sabes que cuando el padre hablaba de esto de que cuando el trabajo no es tan solo, digamos, trabajar por el dinero, que obviamente es una parte muy importante también, sino que decía ahí, hay una satisfacción. Y claro, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿ya? Todos lo hemos vivido, esa satisfacción que nos da el trabajar. Y, por ejemplo, uno está muy cansado, ¿ya? Nosotros ahora estamos como en un periodo de estrés, post-pandemia, que fue muy agotador. Entonces, y ahora es muy agotador, estamos como cansados, estresados. Pero a veces en la mañana nos dan deseos de levantarse, suena la alarma y uno dice, hoy, y la noche se hizo tan corta, ¿cierto? Pero ya, uno se levanta y dice, gracias Dios por este nuevo día, y pasó. Y llega acá a Santo Tomás, y los que tenemos la posibilidad de tener una capilla a la entrada, porque casi todas nuestras capillas están muy bien ubicadas, oye, Dios me está esperando en mi trabajo. O sea, ¿qué más puedo pedir? Dios está aquí, en mi trabajo. Paso a la capilla en el primer piso, saludo, subo y veo a mis amigos, a mis colegas de trabajo acá. Y eso le da una alegría, tanta alegría de venir a trabajar. Y lo otro, los que somos docentes, esa satisfacción de llegar a la sala y no ser meros transmisores de conocimiento, sino que también de valores. Y con nuestro ejemplo, o sea, ¿qué más que un estudiante se acerque y te agradezca lo que uno ha hecho por él o por ella? Y miles de estos ejemplos, un par de alumnos en el semestre, uno en el semestre, siempre hay un estudiante que le dice, profe, gracias. Y como le digo, Mira, no, y a veces pasan 40 o 50 años, porque mi mamá fue profesora, ya tiene mucho, y de repente se encuentra en la calle con alguien, el otro día la paró una señora, le dice,
señora, usted no sabe lo bien que me hizo que me enseñara matemática, porque yo era porra, yo era pésima alumna y usted me enseñó y ahora le puedo ayudar en mi familia, en el negocio que tenemos, porque si no, no sería capaz de sumar ni de restar. Cosas tan simples, y bueno, obviamente los valores, ¿para qué hablo? Más allá. Ahora, el tema eh, justamente es de satisfacción. ¿Y qué es lo que satisface en nosotros esto? Yo tuve un compañero cuando estudiaba ingeniería que era hijo de ingenieros también y de empresarios, y decía, el dinero no hace la felicidad, pero lo financia, decía él. Bueno, la verdad es que evidentemente hay una cuestión de llevar el pan a la boca, pero llevarlo con dignidad, porque disculpen, una cuestión que me pasó en una zona rural, iba una vez al mes a un pueblo y en la capilla no pagaban ni la cuenta de la luz ni la del agua. Entonces le decía, bueno, si no tienen para pagarlo, levanten el medidor de la luz y del agua. Nos arreglamos de usar la capilla porque normalmente no la usamos de noche y agua pueden traer una botellita para echarle el agua a las flores. Bueno, a una vez una señora me dice, padre, encontramos la solución perfecta. En las carreras de caballo estamos vendiendo vino. No, pues, señora, le dije, hay hay mejores formas. Prostituyanse y vendan droga. Ay, padre, me dijo. Claro, la exageración para poder hacer reaccionar. Hay cosas que evidentemente en un cristiano, en un cualquier humano, y más todavía en un cristiano, son éticamente deplorables. Y eso no es justo. No es por llevar el pan en la boca que vamos a estar de acuerdo con que se vaya degranando la sociedad o destruyendo la familia, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que la vida, a propósito de lo que San Alberto Hurtado dice también, la vida de cualquier cristiano va en búsqueda de aquello que es propio de Dios, de la gracia, ¿ya? Que es gratis. Ha sido dada gratis la vida, ha sido dada gratis y sostenida la vida, y Dios nos hace partícipe y quiere que nosotros seamos colaboradores, o sea, que laboremos con Él en la obra de la salvación. ¿Y cómo nos podemos nutrir en ella? Bueno, evidentemente, en la forma más sustanciosa, en la Eucaristía. Y obviamente, de esa forma es que aparece este término que no es exageración, es eucaristizar. O sea, yo me nutro de la Eucaristía y yo nutro llevando Eucaristías, llevando acción de gracias a otros. Hago mi vida una misa para todos. Eso no es menor. Hay una cuestión importantísima para que el equilibrio se vaya dando. Tatiana dice, Dios nos muestra la satisfacción de trabajo y descanso en la creación. Absolutamente. Hay trabajo y descanso en la creación y nosotros somos colaboradores en la creación. No es como el primate que va y busca el alimento para el día o como la ardilla que busca y guarda para el invierno, sino que nosotros vamos procesando el alimento, vamos procesando ideas, vamos desarrollando cosas. Veía en la tarde un video sobre tecnología. Entonces ahora quieren tener autos eléctricos. Hay otros que dicen que no, que el auto de hidrógeno, el que va a venir antes que el eléctrico, mejor que el eléctrico. Pero todos esos desarrollos, toda esa tecnología implica la inteligencia humana y la disposición para el bien de los demás. Así es. ¿No hay más preguntas? ¿Algún comentario? Sí, yo. ¿Algún reclamo, Es que, sugerencia? no, reclamo no. Lo que pasa es que, padre, esto es demasiado importante y vivimos en un mundo que es demasiado trabajólico. Y yo cuando miro a Alda, perdón Alda que piense en ti, pero Alda trabaja en la vicerrectoría de personas y le toca hablar con muchas personas y me imagino que tienes que escuchar de todo, de todo. Y aquí estamos tratando de identificar como el sentido más dignificante del trabajo, que además nos hace colaboradores con Dios. Entonces yo estaba pensando, si yo, que me muevo en este radio de gente, escucho de todo, ¿por qué? Porque estamos en un sistema, y ahora voy a decir una cosa políticamente incorrecta,
pero a veces nuestra misma casa de trabajo, la Santo Tomás, también es muy demandante, demasiado, demasiado demandante. Entonces, wow, los límites. ¿Dónde están los límites? Porque usted, Pablo, lo acaba de decir, o sea, no cualquier trabajo ni cualquier cualquier manera de trabajar me dignifica ni me hace colaboradora de la obra de Dios, de la obra de la redención. Entonces, perdona, Alda, que piense en ti, pero ¿cómo lo haces tú? Porque tú ahí también tienes una labor. Perdone, padre, que le lance la pregunta a ella, No, pero a lo está mejor bien. así, y ahí como que nos alimentamos, porque esto es algo del pan nuestro de cada día, es de todos los días. O sea, ¿cómo yo me las apaño para respirar de nuevo? No es que no haya pasado nada, pero trato de que el trabajo no me absorba, ni me coma, ni que me convierta en eso. Pero como bien decía el padre, bueno, a mí me encanta mi trabajo. Pues hay cierta parte que no me gusta, que tú sabes que son las desvinculaciones, pero siempre pienso en eso. Yo soy una convencida que el trabajo dignifica, ¿ya? Y bueno, soy muy creyente y yo creo que eso me da fuerza también para seguir, porque como decía María Antonieta, eso no se levanta sin ganas de levantarse, pero yo pienso, hoy me está esperando esta situación o la otra y eso me da ganas y llego con hartas ganas. Claro que como a las 6 de la tarde se me van terminando las energías, pero siempre yo con muy buen ánimo para trabajar. Sí, sí, pero como te digo, siempre cuando uno no sé, se lo pone su vida al Señor, digamos, siempre te salen energías, no sé de dónde, pero te salen siempre, siempre. Así que, no, igual, Sí. Gracias. hasta donde Dios lo quiera. Ay, qué lindas palabras, Alda. Qué bonito. Justamente el tema es eso, o sea, hay gente que incluso sin ser cristiano, sin ser creyente, son humanamente mucho más valiosas que nosotros, ¿no? Que todos nosotros juntos a lo mejor. A mí me ha tocado conocer gente que tiene unos valores, pero de primera, un nivel de relaciones, de trato con las personas, que, ay, quisiera tener algo de eso. Pero el punto, nosotros que somos débiles necesitamos a Cristo y Él nos va cristificando, nos va fortaleciendo, y nos va mostrando, nos va complementando, nos va enriqueciendo y nos va enseñando también. Sí. Vemos en la predicación de Jesús, por ejemplo, cómo es. Hasta Jesús llega un momento que también está enojado y agarra unos cordeles y desarma unos negocios y grita, llora por su amigo muerto, en fin. O sea, hay circunstancias, límites, y las tiene que haber necesariamente. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos desarrollándonos para poder hacer mejor las cosas? Ahí está la pregunta del siglo. ¿Cómo es que nosotros dejamos que la pasión y el sufrimiento de Jesucristo sean para nosotros participación real para ponernos al servicio de los otros? ¿Cómo es que el trabajo que nos lleve y lleve a otros a la gloria de Dios? Ahí está el asunto. Voy a contar que anoche, frente de mi casa, frente al frente. Alguien tiene un micrófono entre su casa y no sé dónde. Bueno, aquí es importante tratar de amarrar algunas líneas para poder saber para dónde tirar. Entonces, primero, es indispensable el conocimiento, ya de el conocimiento propio de las especialidades profesionales de cada uno, evidentemente, pero el conocimiento también de nuestra fe. Leer la palabra de Dios, estudiar lo que nos enseña la iglesia, por lo menos en el catecismo de la iglesia, eso es lo básico, lo mínimo. Luego, como acción, saber que Dios es amor y Dios quiere de nosotros amor. Entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas con amor? Y ese amor implica permanente, así, había un profesor que me decía, aunque no sé qué es lo que es y no creo cómo funciona la homeopatía, decía él, pero la técnica es la que me interesa. Decía, en dosis homeopáticas, pequeñas cantidades, muchas veces, y sistemáticamente, ¿ya? O sea, si yo tengo una planta y la riego con
100 litros de agua y la dejo ahogada en agua, se muere, y si no le pongo agua al tiempo que corresponde, también se muere, y si no le pongo luz suficiente, etc. Tiene que ser un comportamiento y un compromiso metódico, sistemático, paciente, con disposición al servicio, y siempre con la certeza de la muerte y resurrección de Cristo, nuestros ojos puestos en Dios, sabiendo que esto que estamos viviendo está de paso. De lo contrario, no tiene sentido. Bueno, y a mí me ha servido mucho también, porque me toca a veces dar consuelo. Sí, Y claro. sí, y a veces yo digo, yo no soy de muchas palabras, pero me encomiendo a Dios y no sé de dónde salen, y logro que la persona salga tranquila, o sea, y con otra mentalidad con la que llegó con su problema. Claro. Y eso también es una satisfacción personal, o sea, de haberlo logrado, pero con la ayuda del Señor también. Absolutamente, sí. Y una cuestión que a mí me ha servido como confesor muchas veces, ha sido tratar de ayudar a las personas a distinguir las áreas, ¿ya? La psicología, la psiquiatría, la vida espiritual tienen como un patio común, pero son áreas distintas. Entonces, Sí. hay cosas que es necesario tratarlas con un psicólogo, hay cosas que es necesario tratarlas con un psiquiatra, así como el enfermo del azúcar va el del corazón va, o el de los huesos va al especialista, el que tiene una situación psicosomática tiene que ir al psiquiatra, o cuando es solamente psiquis, al psicólogo, cuando tiene que ver con los sentimientos y cosas así. Y obviamente eso implica estarse complementando, estar buscando el conocimiento en el sentido amplio de la palabra. No basta con haber estudiado algún día algo, sino que tenemos que estar permanentemente buscando, profundizando. Hace unos días atrás le mandé a una amiga un número de WhatsApp de la inteligencia artificial. Le dije, escribe aquí, pregúntale cualquier cosa. Me dijo, ay, me da susto. Mira, le dije yo, no te da susto escribir en Google ni preguntar en Wikipedia, y son máquinas. La inteligencia artificial es una máquina que también comete errores porque la información que tiene no es suficiente o es inapropiada. Entonces, no te compliques, pero ayuda. A mí me ha ayudado a preparar algunas partes de las prédicas a veces, y fíjense que funciona, porque es sintética, es concreta, es específica, es aterrizada la cuestión, pero es una máquina. Entonces, oye, si no tuviera lentes, ya no podría leer de cerca. Y esto es una prótesis como el audífono o la máquina que estamos usando para comunicarnos. Son ayudas, ¿para qué? Para humanizar, para mejorar las condiciones. Entonces, no tenemos que tener miedo de dar pasos cuando sabemos que nuestra aspiración es la patria celestial. Bien, padre, muchas gracias. Una muy linda conversación. Yo sin duda nos vamos todos con alguna tarea, algún pensamiento, digamos, para poder ir a reflexionar en esta noche, digamos, antes de irnos a dormir, y en nuestra conversación con Dios antes de dormir, digamos, poder reflexionar sobre este tema. Y yo también pensaba, bueno, yo también estoy trabajando para lograr mi vida eterna, ¿no? Para que Dios me perdone mis pecados, y ese es un trabajo que nosotros tenemos todos los días. Uno trabaja con su carácter, trabaja para no cometer pecados, para no ofender a Dios, para no ofender a las personas. Entonces también ese es otro trabajo que uno tiene día a día, ¿cierto? Para poder ver que Dios me acoja y tenga misericordia conmigo cuando me tenga que ir de este mundo, ¿cierto? Y poder estar a su lado cuando Él decida perdonarme, ¿cierto? Bien, pues. No sé, Esther, si quieres dar como unas últimas palabras, y después, por favor, el Padre Carlos que nos dé su bendición para poder irnos a nuestra casa, o a los que ya están en su casa, para poder
retirarnos en paz y a reflexionar sobre este tema. No, solo agradecer este momento, de verdad que nos hace mucho bien. Sí nos cuesta darnos el tiempo, pero vemos que importante, ¿no? Es como las cosas importantes siempre sufren persecución y las más importantes son las que más persecución sufren, ¿no? Yo encuentro que nos ha dado varios, no solo tips, sino también un marco que ayuda mucho a centrarnos, a volvernos a centrar, por decirlo así, ¿no? O sea, que eso que hacemos, que es un regalo de Dios, que el trabajo que yo tengo, primero tengo un trabajo, que es un regalo de Dios, también el cómo yo lo haga y cómo yo lo integre a Él en eso, va a hacer la diferencia aquí y en la vida eterna también. Y puede ser también un medio de apostolado muy, muy, muy especial, ¿no? Agradezco a Alda lo que ella nos contaba, ¿no? El testimonio también de María Antonieta. Bueno, los que estamos aquí, todos tenemos quizás algún ejemplo en ese sentido, ¿no? Entonces, el volver a revitalizarnos creo que siempre es una ayuda. Dios se sirve de sus medios. Entonces, gracias aquí a esta causa segunda, que en este caso ha sido el Padre Carlos, y darle gracias a Dios por usted, pues también se lo ha preparado, ha tenido su trabajo de preparación, hablando de trabajo, el trabajo de la reforma del carácter es un trabajo de toda la vida que a mí me agota, la verdad, me agota. Y a veces digo, Señor, ya va, porque en otros trabajos tú ves resultados, pero en el de la reforma del carácter es como, Señor, ¿hasta cuándo hasta cuándo voy a tener este defecto y el otro? Pero a pesar de todo, si ese trabajo de la reforma del carácter lo hago con Dios, mirando esa obra salvífica, también puede ser redentor y santificador. Bueno, es interesante también esa dinámica. Así que agradecerle mucho y quizás eso, rezar para que nuestro trabajo sea santificador, que al final era el gran mensaje, ¿no? Así que eso por mi parte, Padre. Bueno, el padre puede leer en el chat ahí que hay muchas palabras de agradecimiento. Sí, Así que, yo escribí un par de agradecimientos también porque es una responsabilidad mutua y yo creo que aquí nos tenemos que ayudar mutuamente, no hay otra cosa. El Señor esté con ustedes con tu Espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que seamos fieles trabajadores para que Jesús el trabajador, San José el trabajador, nos ayuden para que podamos algún día trabajar también en el cielo. Así sea. Así sea. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han participado y que tengan una muy buena tarde y nos vemos el próximo mes en otra charla, en otra reflexión, en otra sede. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Chao. Padre. Disfruta con tu familia, María Antonieta. Gracias. Gracias. Vale. Chao. Abuelita. Chao, Luzma. Alda. Chao, chao. Y tía José Chao. Luis Rodrigo. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Voy a mandar correo de la misa de mañana que se me había olvidado. Estoy en la oficina como voy todavía. Así Sí, que se me doy cuenta. No, pues no te vayas tan... Váyase luego en su casa. chao, Chao, padre, que estés nos bien. vemos.